ley que se aprobó en febrero de este año, el 20 de febrero, en transposición de una directiva europea de 2019. Una directiva europea que lo que buscaba era que todos los países de la Unión Europea adaptaran internamente sus legislaciones para, entre otras cosas, luchar contra la corrupción. ¿Y qué implica esta norma? Sobre todo obliga a las empresas a que establezcan un sistema, un canal de denuncias que permita que sus empleados y todos los que trabajan para la empresa, si detectan que se está cometiendo una infracción administrativa grave, muy grave, pues que se está cometiendo un delito, puedan con todas las garantías informar de ello, advertirlo, para que la empresa o las autoridades tomen las medidas correspondientes. En la práctica supone tres cuestiones muy importantes. Primero, la empresa tiene que articular ese sistema, ese canal de denuncias, empezando por el Consejo de Administración, que es el que tiene que aprobar las normas por las cuales tiene que ordenar que se establezca ese canal de denuncias, si es que no lo había ya, y tiene que establecer las normas por las cuales se va a regir. Tiene que designar a una persona de dentro de la organización que va a ser el responsable de que el canal funcione, por decirlo de alguna manera. Y sobre todo tiene que, y es quizás una de las claves de la ley, que de hecho la ley no se llama ley del canal de denuncias, la ley se llama de protección del informante. Entonces, quizás el principal impacto es que las empresas tienen que organizarse internamente para que todo aquel que vaya a denunciar esté debidamente protegido. Lo que busca es evitar que haya represalias, para que si yo sé de una infracción, la estoy presenciando, que pueda denunciar sin miedo a represalias. Represalias que pueda sufrir el propio informante, el propio denunciante o las personas de su entorno. Quizás ese es el principal impacto. Primero, que el órgano de administración tiene que aprobar y tiene que implementar ese canal, ese sistema de denuncias. Segundo, designar a un responsable dentro de la organización. Y tercero, articular una serie de mecanismos para evitar represalias y proteger al informante y a su entorno. La norma lo que establece es que solamente aquellas empresas que tienen más de 50 empleados están legalmente obligadas a tener un canal de denuncias. Sí que establece dos plazos distintos. Si tiene más de 250 empleados, la fecha límite era el 13 de junio y las demás empresas, las que están entre 50 y 250, tienen como fecha límite e inexcusable el 1 de diciembre. Aquí sí que es importante saber que la norma permite que aquellas empresas, yo creo que con buen criterio, para quizás las que no son tan grandes, las que tienen entre 50 y 250, se agrupen, se reúnan, aun siendo de distintos grupos empresariales, y que compartan recursos, que tengan un canal de denuncias que sea común para todos ellos, buscando con eso que todas las empresas, aunque puedan ser aparentemente pequeñas, todas tengan un canal que cumpla con los requisitos de la ley. Muy recomendable, sobre todo después de una reforma legal que hubo en 2010, que implicaba que si un trabajador o un directivo de una empresa, sea del tamaño que sea la empresa, cometía una infracción de carácter penal, un intento de soborno, de corrupción, en el sector público o privado, por ejemplo, si esa irregularidad, esa infracción beneficiaba a la empresa también podía ser penalmente responsable. No solo ese trabajador o directivo, sino también la propia empresa como persona jurídica. La ley establecía que si la empresa tenía una serie de mecanismos, entre ellos el canal de denuncias, si eso sucedía, si uno de sus trabajadores o directivos hacía lo que no debía, tú como empresa te podías eximir de responsabilidad. Por tanto, aun no siendo legalmente obligatorio, es muy recomendable, primero para conocer para poder conocer con más detalle qué es lo que está pasando en tu organización y segundo, para que si algún día pasaba algo, tú tuvieras los mecanismos legales para eximirte de responsabilidad. Son muchos los requisitos, pero quizás destacaría tres de ellos. Primero, y es un tema fundamental, la confidencialidad. La norma parte de la premisa de que cuando se formula una denuncia y cuando se está investigando, tiene que haber una máxima confidencialidad, no solo en la identidad del denunciante y del denunciado, sino incluso del simple hecho de que se está investigando algo. Por tanto, confidencialidad, pilar fundamental, vinculado a temas de protección de datos. Segundo, procedimentado. Tiene que ser un canal en el que no basta con abrir una dirección de correo electrónico, canal de denuncias @empresa.es. Tiene que estar procedimentado, qué es lo que pasa cuando llega una denuncia, qué plazos hay que seguir, qué plazos máximos, qué garantías tienen las partes. Y en tercer lugar, el tema de la protección del informante. La norma insiste mucho en que tú tienes que ofrecer la posibilidad de que alguien informe si detecta una infracción penal o administrativa, pero es imprescindible que haya una batería de medidas para proteger al informante y a su entorno de esa represalia. Son esos tres
requisitos fundamentales. Primero, tiene que ser confidencial. Segundo, tiene que estar todo bien procedimentado. Ojo, por ejemplo, cuando hay conflictos de interés, ¿qué pasa si se denuncia al jefe de quien va a investigar o al director general? ¿Qué medidas de refuerzo adopto? Y en tercer lugar, medidas de protección al informante para evitar que haya represalias y para evitar el temor a denunciar. Y por tanto, la empresa no implanta un canal de denuncias. Yo creo que se pueden producir tres situaciones. La primera es que se puede generar una cierta sensación de impunidad, en el sentido de que los integrantes de la empresa sepan que pase lo que pase, la empresa no se va a enterar y por tanto no va a tomar ninguna medida. En segundo lugar, y al hilo de las cuestiones de compliance, que si ese trabajador o directivo hace lo que no debe y de esa infracción la empresa se beneficia, si la empresa no tiene ese canal de denuncias no se va a poder eximir de responsabilidad penal. Y en tercer lugar, y quizás lo más llamativo, es el régimen sancionador. La norma establece un régimen sancionador muy severo que obliga tanto a las empresas, a la persona física, a los integrantes del Consejo de Administración, al responsable que se designe como responsable del canal, incluso a cualquier persona que participe en la investigación, establece un régimen sancionador muy severo que puede ir a título individual hasta 300.000 euros, y a la propia empresa, que es quien legalmente está obligada a tener el canal, que puede ir hasta 600.000 euros. Todo eso, además de las sanciones de protección de datos, que pueden irse incluso a los 4 millones de euros en caso de infracción. Es decir, las consecuencias son no solamente desde el punto de vista sancionador, que es muy relevante, sino quizás lo más importante es, uno, que se estará transmitiendo, o que se puede transmitir la sensación de impunidad, y sobre todo que la empresa no tenga herramientas para, ante una posible infracción de un trabajador o un directivo, no poderse eximir de responsabilidad.